Ok, ok. Ok, pessoas, vamos então a começar aqui. Bem, habíamos parado no cálculo das medianas, certo? Habíamos dito de que a mediana é outra técnica para poder encontrar un representante, ¿sí?, de dados, ¿no? ¿Sí? Vimos que a media aritmética nem sempre é unha boa ferramenta, ¿no? Aquele exemplo, ¿sí? Aquele exemplo de salarios de 5 pessoas con salarios 1, 2, 3, 1, 2, e aí se adicionamos o salario do dono da empresa, tal vez 100 por exemplo, então não iríamos ter um bom representante, né? Uma boa média, ¿sí? Então aí entra a história da mediana, por exemplo. Mas o requerimento era ordenar os dados, ¿sí? Que os dados tenham ordenados, ¿no? Vimos que habían dados do tipo no agrupados ou sem agrupamento e os dados agrupados. E dentro dos dados agrupados temos as variables discretas ou continuas, ou seja, as variables sem intervalos de clase e aquelas com intervalos de clase. ¿Sí? Y bien, vamos a analizar ahora cómo determinar a mediana para el caso de dados sin intervalos de clase. Dados agrupados quiere decir que estamos admitiendo que los elementos posuan frecuencia mayor o igual que 1, ¿sí? Dados agrupados, ¿eh? Dados agrupados. Bien, de nuevo vamos a pedir que los elementos estén ordenados. Y si por acaso tenemos una cantidad ímpar de elementos, como ya comenté ontem, a mediana ele divide os dados em duas partes iguais, né? Então consideramos o ponto central, o elemento central, ¿sí? O elemento que está na posição no centro. Para uma quantidade par de dados, pues teremos dois elementos no centro, né? Então, de novo consideramos o promedio desses dois dados e assim conseguimos a mediana. ¿Sí? Então, coloquei aqui um exemplinho. Temos o caso de estes elementos com suas respectivas frequências. No caso, a variável 5 possui frequência 2, né? A variável 6 possui frequência 1, ¿sí? A variável 7 possui frequência 2 e assim por diante, né? A variável 8 possui frequência 2, né? ¿Sí? Então, construímos uma tabela, ¿sí? Aqui temos a tabelinha, aqui temos a tabelinha com as frequências, os elementos, ¿sí? Y as respectivas frecuencias absolutas, ¿cierto? ¿Sí? Alguien está queriendo entrar aquí en la sala. A ver, qué extraño. Un momento. Ah, permitir, permitir. Bien, continuamos. Ordenamos los dados, ¿sí? Y ahora ubicamos a posición central, ¿no? En este caso tenemos 7 elementos, ¿sí? ¿Sí? Lembrando que pues el número de elementos representa a suma das frequências, né? 2 mais 1 mais 2 mais 2 que me dá 7. Isto quer dizer que temos uma quantidade ímpar de elementos, então o cara que está na posição central deve ser o termo na posição 4. Sim? Então, cadê ele? Bem, então teríamos o termo que está na posição 4, ¿sí? Seria o elemento 7, né? ¿Sí? Reparen que a frecuencia, perdón, reparen que o termo 5, ¿sí?
apresenta duas repetições. O termo 6 apresenta uma repetição. Então, aqui temos a frequência absoluta, que seria 3. E o termo 7 apresenta duas repetições. Então, a frequência absoluta seria 5. Quer dizer que a posição 4 está nesta classe. 4 menor que 5, ¿sí? Ou vocês colocam aqui os dados também. No caso, teríamos 5, 5, 6, 7, 7, 8 e 8, né? Então, reparem que o termo central seria o elemento 7, né? ¿Sí? Okay. Então, para poder visualizar a mediana, primero tenemos que verificar si estamos diante de una cantidad impar o par de dados. ¿Sí? Calcular a posición, no caso posición 4. ¿Y esa posición 4 dónde que estará? Pues estará en esta clase, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos las posiciones, ¿no? Estará en esta clase, ¿no? Basta con vocês analizar as frequências absolutas. Aqui temos frequência absoluta 2. 2 é menor que 4. 3 é menor que 4. Más 5 é maior ou igual que 4. Então, isso quer dizer que aqui está a classe em que podemos encontrar a mediana. ¿Ok? ¿Sí? Y consecuentemente a mediana pues será un elemento 7. ¿Sí? A ver, alguien que entre aquí. No está todo certo. Sí. Ya para o caso par, a historia é a mesma. Temos aquí un monte de dados con respectivas frecuencias. ¿Sí? No caso temos 10 dados. Então, calculamos, identificamos os dois elementos que estão no centro, né? ¿Sí? No caso seria n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Então, teríamos que analisar o termo quinto e o termo sexto, né? ¿Sí? E após isso, calcular a média deles, né? ¿Sí? Então, reparem de que o termo quinto, usando a frequência absoluta, o termo quinto estaria aqui, né? Aqui, certo? O termo quinto estaría nesta clase. ¿Por qué? Porque aquí a frecuencia absoluta é 1, menor que 5, 3, menor que 5, 6, menor que 5. Entonces, nesta clase encontramos a mediana. ¿Sí? Basta con identificar a frecuencia absoluta. ¿Okay? Entonces, nesta clase vamos a encontrar tanto o termo 5 como o termo 6. Si ambos son o dado 12, entonces o promedio deles, 12 más 12 dividido por 12, pues me da 12, ¿no? Consecuentemente a mediana é 12. ¿Sí? O sea, o que fizemos aqui foi o seguinte, né? Consideramos aqui os dados, né? Aqui temos o dado 8, se repite uma vez, ¿sí? 8, 10, 10, 12, 12, 12, 14, 14, 16, 16, né? ¿Sí? Depois analisamos os termos 5 e 6, né? ¿Sí? Lembre que para o caso de par, consideramos os termos n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Então, como é 10, pois 10 sobre 2, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos que calcular o termo 5 e o termo 6, né?
¿sí? Este sería U termo 5 y este U termo 6, ¿sí? Calculamos a media de delis, 12 más 2 dividido por 2 y así conseguimos U a mediana. ¿Entendido? ¿Sí? Bien, entonces eso con respecto al cálculo de medianas para dados sem intervalos de clase, ¿no? O sea, variables discretas, ¿no? ¿Sí? Deixei aqui alguns exercícios para vocês brincar aí. Y también tenemos su caso de dados con intervalos, o sea, variables continuas, ¿sí? Variables continuas. Y como tenemos variables continuas, perdón, como tenemos variables, tenemos intervalos de clase. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla, ¿no? Esta tabla de distribuciones con intervalos de clase, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos a mediana? ¿Cómo calculamos a mediana? Ya que tenemos un intervalo de clase, ¿sí? Entonces, tenemos aquí a seguinte formulinha. A ideia vai ser esta. Você identifica o intervalo de clase que corresponde à frequência onde vamos identificar a mediana. ¿Sí? Vamos a llamar de L de límite inferior, U de límite superior, ¿sí? Da clase onde vamos a encontrar a mediana. Entonces, o cálculo da mediana será o limite inferior, ¿sí? Mais o cociente do número total de dados dividido por 2, menos a frecuencia absoluta anterior, o sea, a frecuencia absoluta da clase anterior, dividido pela frecuencia simples de esa clase y multiplicado eh, por o comprimento, pelo comprimento do intervalo de clase. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esa es la formulilla para determinar a mediana. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es identificar o intervalo de clase onde está a mediana. Aquí tenemos un monte de dados. No caso tenemos 40 dados. ¿Sí? Entonces dividimos por 2 y aquí tendríamos 20, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces a primera clase con frecuencia absoluta mayor o igual que 20 es a clase de 16 a 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos 40 dados y a mitad de 20. 20 no es menor que 5 ni menor que 13. 20 es menor que 25. Entonces, esta será a clase onde iremos encontrar a mediana. Consecuentemente, ya identificamos su intervalo de clase, ¿no? A frecuencia respectiva, ¿sí? Y ahora usamos directamente la formulilla. ¿Qué dice la formulilla? Dice que basta con eh, calcular o identificar un límite inferior. Colocar esto aquí. Eso. Entonces tendríamos un límite inferior que sería 16. 16. Más n sobre 2, que sería 20. Este 25 me representa entonces nuestra frecuencia absoluta. Este sería nuestra frecuencia simple, donde está ubicada a mediana. Entonces, ¿qué significaría frecuencia absoluta anterior? Pues sería 13, ¿no? ¿Sí? A frecuencia absoluta anterior, ¿no? Sería 3.
dividido pela frecuencia simples da clase, no caso dividido por 18, perdón, dividido pela frecuencia, coloqué aquí punto medio, ¿no? Aquí debería ser, aquí esta frecuencia, frecuencia simples, ¿no? Da mediana, ¿no? Entonces dividido por 12, ¿sí? Y multiplicado pelo comprimento, que na verdade sería 4, ¿no? Sí, multiplicado por 4. Bom, por acá que 4. Hacemos as contas y conseguimos a mediana, que sería 18,33. ¿Ok? Então, o primeiro passo é identificar a classe onde está ubicada a mediana. ¿Sí? Como fazemos isso? Primeiro determinamos n sobre 2, que sería a população dividido por 2. Identificamos as frecuencias absolutas y vemos en cuál frecuencia, cuál primera frecuencia absoluta es mayor o igual a n sobre 2. Así identificamos nuestra clase, onde estará ubicada a mediana, y a partir de eso aplicamos directamente a formulina. ¿Sí? Directamente a formulina. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, pessoas? ¿Alguna dúvida? Bem, como comenté ontem, na introdução, a moda representa o valor que se repite con mayor frecuencia. ¿Sí? Para el caso de dados no agrupados, no es tan misterioso. A frecuencia nada más es aquel termo que se repite con mayor frecuencia, ¿no? Puede acontecer que dado una cantidad de termos, ¿sí? Exista apenas un elemento que se repite con mayor frecuencia. Entonces diremos que ese dado, ¿sí? Es unimodal. ¿Sí? ¿Sí? Porque solo tenemos una moda. ¿Sí? Un elemento apenas que se repite varias veces. Puede también acontecer que existan dos elementos. Entonces sería entonces bimodal. ¿Sí? Existen dos elementos que se repiten. O tal vez más de dos. Multimodal. ¿Sí? O tal vez simplemente no exista un elemento que se repita, ¿no? Entonces sería amodal. ¿Sí? ¿Ok? Aquí tenemos un ejempliño. No caso 10, 12, 14, 12, 15, 12. Entonces vemos que ciertamente o 12 se repite tres veces, ¿no? ¿Sí? Las otras se repiten apenas una vez, entonces a moda será 12. ¿Sí? Y pronto. Es solamente identificar un termo que se repite con mayor frecuencia. Entonces este fenómeno presenta un caso unimodal, ¿no? Porque solo tenemos apenas una única moda. Aquí tenemos un caso de estos dados. Aquí tenemos 10, se repite dos veces, y 14 se repite dos veces, ¿no? Entonces, eso quiere decir que estas variables presentan un fenómeno bimodal, ¿no? Existen dos termos que se repiten dos veces, ¿no? Entonces tenemos dos modas, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Cómo calcular ahora a moda para dados agrupados? Entonces, sin intervalo de clases, pues ya vimos, ¿no? Simplemente identificar
aquel itermo que posee mayor frecuencia. Y fin de historia. ¿Sí? Y fin de historia. Aquí tenemos un fenómeno eh, reparen que aquí tenemos los dados y aquí tenemos las frecuencias respectivas. ¿Sí? Un momento, por favor, alguien quiere entrar aquí. Ok. ¿Sí? Aquí tenemos los dados con sus respectivas frecuencias. Y vemos que un dado 10 presenta una mayor frecuencia, ¿no? Así que sería 5. Entonces eso quiere decir que a moda sería 10. ¿Sí? Y pronto, ya acabó. Inmediato, ¿no? Bueno, para este problema, ¿no? Vemos que 10.000 reais sí, es el valor que más es el valor más recorrente das despensas observadas, ¿no? Sí, el valor que más se repite, ¿no? Tenemos también este otro caso. Aquí tenemos frecuencias, perdón, aquí tenemos los dados con sus respectivas frecuencias y vemos que el dado 10 y el dado 14, ¿sí? Son los dados que poseen mayor frecuencia, ¿no? Entonces, consecuentemente, sería un fenómeno bimodal, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? A moda identifica entonces valores típicos como patrones de despensa, receitas, ¿sí? Que ocurren con mayor frecuencia, ¿no? En painéis, relatar moda ao lado de media y mediana ayuda a caracterizar la distribución. Sí, ya sabemos cómo calcular a media aritmética, mediana y ahora a moda, ¿sí? Entonces es interesante a presentar los tres dados, ¿no? Para hacer comparaciones, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando estamos diante de dados agrupados aquí con intervalos de clase? Ya que tenemos intervalos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con la clase donde está ubicada a moda, ¿no? ¿Sí? Entonces primero identificamos a, a frecuencia, a mayor frecuencia, y consecuentemente identificamos un intervalo de clase en la tabla de distribuciones, ¿sí? Y vamos a precisar de eh, do límite inferior do intervalo de clase, onde está ubicada a moda. Vamos a precisar dos números delta 1 y delta 2. ¿Qué sería delta 1 y delta 2? Pues nada más sería diferencia. A diferencia de las frecuencias simples junto con la frecuencia anterior. ¿Alguien quiere entrar aquí? Bien. Ok. Y también vamos a precisar, colocar que otra cor, de delta 2, que nada más sería a diferencia de las frecuencias simples con a siguiente frecuencia. ¿Sí? Y pronto, ¿no? Con eso ya conseguimos la moda. Entonces veamos un ejemplo aquí. Aquí tenemos una frecuencia una tabla de distribuciones, ¿sí? Y vemos que a mayor frecuencia estaría aquí, sería 12, ¿no? Entonces así identificamos nuestra clase. Entonces aquí ya tenemos un intervalo de clase, aquí tenemos la frecuencia respectiva, ¿sí? Este sería entonces nuestra frecuencia y consecuentemente sería a frecuencia anterior y a frecuencia posterior, ¿no? Y ahora usamos la formulina. La formulina era esta, ¿no? Entonces, voy a colocar aquí.
Entonces precisamos un límite inferior. Un límite inferior pues sería 16, ¿no? Entonces, pronto. ¿Qué más precisamos? Precisamos calcular delta 1. Delta 1 é a frecuencia da moda menos a frecuencia anterior. No caso, 12 menos 18, eso me da 4, ¿no? ¿Sí? Aquí también colocamos delta 1, delta 1, ¿sí? Delta 1, delta 1. Y precisamos delta 2. Delta 2 sería a diferencia da frecuencia da moda menos a frecuencia posterior. No caso, 12 menos 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos a frecuencia da moda que é 12 e a seguinte frecuencia é 10, né? Então 12 menos 10. ¿Sí? ¿Sí? Y todo eso multiplicado pelo comprimento de cada intervalo de clase, ¿no? ¿Sí? Entonces hacemos as operações e obtemos como 18,67. Todo parte con identificar a clase que queremos estudar, ¿no? ¿Ok? Una pregunta, pessoas? Uma dúvida aqui? Bem, bem ya comenté, puede acontecer, ¿no? Como ya vimos anteriormente, que exista más de una moda, ¿no? Bimodal, multimodal, ¿no? Para el caso de bimodal, pues tendríamos un empate, ¿no? Sí. Eh, ¿cuándo empleamos a moda, ¿no? Cuando deseamos obtener una medida rápida y aproximada de posición, ¿sí? Un mayor valor que se repite obviamente va a tender a ser un mayor valor representante, ¿no? ¿Sí? Cuando a medida de posición debe ser el valor más típico de la distribución, ¿no? Más típico quiere decir que posee mayor frecuencia, ¿no? Bien, aquí también deixei ejercicios, ¿no? Aquí tenemos o respectivo intervalo con las respectivas frecuencias, ¿no? Intervalo, frecuencias, y ahí vocês identifican a frecuencia mayor, ¿no? No caso, a frecuencia mayor estaría dada aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces sería frecuencia con un intervalo, ¿no? Y a partir de ahí van calculando a modo, ¿no? No, perdón, na verdade, a frecuencia mayor é 11, na verdade, ¿no? ¿Sí? Então aqui temos a frecuencia da moda, aquí tenemos a frecuencia anterior y aquí tenemos a frecuencia posterior, ¿no? Y con eso usamos a formulín y fin de historia. ¿Ok? Bem, ya que tenemos a media, a mediana y a moda, ¿sí? Entonces podemos comparar, ¿no? Podemos comparar esos dados, ¿sí? Y tranquilamente puede acontecer que a media, mediana y a moda pues coincidan o sean bien similares, ¿no? ¿Sí? Isso que iria significar? Lembram o gráfico do histograma, certo? O histograma era mais ou menos assim, né? Sí, aquí tengo un rectángulo, otro rectángulo, tal vez aquí otro rectángulo, no sé, por aquí, ¿cierto? O histograma, ¿cierto? Ese histograma, ¿sí? Se aproxima con una curva, ¿ok? Se aproxima con una curva, ¿sí? Si por acaso a moda, a mediana y a media aritmética son bien similares o bien próximos, entonces decimos que a distribución tiene un comportamiento simétrico. ¿Sí? Simétrico. Puede también acontecer naturalmente que
a moda, mediana y a media sean diferentes. Por ejemplo, que a moda sea menor que a media perdón, que a moda sea menor que a mediana y a mediana menor que a media. En ese caso estaríamos con una asimetría, ¿sí? Una asimetría a direita, ¿no? Entonces, estaríamos con este fenómeno, ¿sí? Y finalmente, caso a moda sea mayor que a mediana y mayor que a media, entonces presenta una asimetría a izquierda. ¿Ok? Bien. Bien, después vamos a retornar con estas historias de las asimetrías. Entonces, veamos aquí un ejemplo. Aquí tenemos su caso de moda, mediana y media, ¿sí? Son los mismos valores, entonces tienen asimetría, ¿no? Perdón, tienen simetría, ¿no? Tienen simetría, ¿no? Para el siguiente caso tenemos mediana 12, media 16,8, ¿sí? Eh, y a moda, aquí en el caso amodal, ¿no? No tenemos moda, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en particular, a mediana es menor que a media. Entonces tenemos un caso de asimetría directa, ¿sí? O sea, este caso, ¿no? Entonces eso quiere decir que si montamos los histogramas, pues tendríamos un fenómeno así, ¿no? Más o menos así, ¿no? ¿Sí? Un histograma, ¿no? Y análogamente para este otro caso, eh, tenemos bueno, un caso amodal, media 10, eh, mediana 10, media 9,2. Entonces, comparamos a media con a mediana y tendríamos un caso de una simetría a izquierda, ¿no? ¿Sí? Ah, o histograma, ¿no? Sería así, ¿no? Más o menos así, ¿no? Ok. Bien, dejo aquí para vocês ejercicios, ¿no? Para que vocês se diviertan. Y como estaba comentando, eh, a mediana é o ponto de corte por onde devemos de dividir toda a população ou toda a amostra em dois pedaços, ¿sí? Os quartis fazem a mesma história, só que dividem em quatro pedaços. Os decis dividem em 10 pedaços e os percentis dividem em 100 pedaços, né? E fim da história, né? Ou seja, é fazer um trabalho análogo que é o caso da mediana. Ou seja, vamos a precisar que os dados estén ordenados. Então, temos como quartis o quartil Q1, Q2, Q3. Eles dividen os dados, ¿sí? Em quatro pedaços, né? Aquí tenemos, por ejemplo, todos los dados, ¿sí? ¿No? Aquí está a mediana. Y ahora vamos a considerar os quartis. Aquí tenemos o quartil Q1, aquí tenemos o quartil Q2, que coincide con la mediana, y aquí tenemos o quartil Q3. Entonces, por esos puntos, ¿sí? Conseguimos dividir todos los dados en cuatro pedazos iguales, ¿no? ¿Sí? Análogamente, os decís, pues serían 9 cortes, ¿no? De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, ¿sí? Para obtener 10 pedazos, ¿no? 10 partes, ¿cierto?
Y para los percentiles, pues aquí tendríamos percentil P1, percentil P2, percentil P3, punto, 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 percentil P99, ¿no? Sí, y así dividimos en 100 pedazos, en 100 partes, ¿no? ¿Ok? Bien, comenzamos con os quartis, ¿sí? A historia é a mesma para o caso das medianas, ¿sí? Entón vai ser prácticamente repetitivo isto. Temos entón os quartis Q1, Q2, Q3. O quartil Q1 entón concentra o 25%, ¿sí? Dos dados, né? De novo, aquí temos os dados. Aquí estará o quartil Q1, aquí estará o quartil Q2 e aquí teríamos o quartil Q3, né? Entón, certamente, unha vez que os dados estén ordenados, o quartil Q1 concentra a cuarta parte dos dados. O sea, esto que está aquí me representa a cuarta parte dos dados. O quartil Q2, ele concentra o 50% dos dados. E o quartil Q3 concentra o 75% dos dados. ¿Sí? Ok? Bem, então, como determinamos os quartis? Pois ordenamos os dados, primeiramente, ¿sí? E esta é a forma de como determinar as posições dos quartis. Que nada más será o quartil Q1, o quartil Q1 con K igual a 1, pues será un cuarto de n más 1. ¿Sí? O quartil Q2 sería 2 cuartos, o 50%, ¿no? ¿Sí? Veces n más 1. Y o quartil Q3, pues sería 3 cuartos, o sea, 75% veces n más 1. ¿No? Y así ubicamos los quartis. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos 8 dados. Entonces, para identificar o quartil Q1, ¿qué hacemos? O quartil Q1 sería 1 dividido por 4, o sea, 25%, veces n más 1. ¿No? ¿Sí? Aquí esta formulilla, ¿no? Para identificar a posición de cada quartil. ¿Sí? A posición de cada quartil. ¿No? Entonces vemos que o quartil Q1 está ubicado en la posición 2,25. O sea, está entre 2 y 3. Aquí tenemos o termo 2 y o termo 3. ¿Qué hacemos? Hacemos simplemente un promedio. En un caso sería 10 más 12 dividido por 2, 3. ¿Ok? Siguiente, o quartil Q2 pues sería 2 dividido por 4, o sea, un medio, veces n más 1. Entonces eso va a me dar a posición 4,5. O sea, entre 4 y 5. Primero, segundo, tercero, cuarto. Aquí tendríamos 4 y 5, ¿no? Entonces serían estas dos caras. Calculamos a media simples, 14, 16. Y así conseguimos su quartil Q2. Y finalmente, para el caso del quartil Q3, pues sería 3 cuartos veces n más 1. ¿No? Isso, veces n más 1. O sea, 6,75. Entonces identificamos los termos que están entre 6 y 7.
no caso 18 e 20. Hacemos una media simples y conseguimos 19. ¿No? Y ya, y es así que calculamos los cuartis. ¿Ok? Una pregunta, personas? ¿Una duda? Bien. Caso alguien tenga alguna duda, puede usar el micrófono, ¿ok? Porque no estoy consiguiendo visualizar el chat de la videollamada. Entonces, la interpretación sería la siguiente, ¿no? Vimos que el cuartil que 1 es 11. ¿Sí? En este caso, representan despensas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el 25% de las despensas, ¿no? Menor o igual que 11. Que 11. Vimos que el cuartil 2 era 15.000, ¿no? Entonces, un 50% de las despensas es menor o igual que 15.000. ¿Sí? Y el cuartil que 3 era 19.000, ¿no? Entonces, un 75% de las despensas debe ser menor o igual que 19.000, ¿no? ¿Sí? Podemos también analizar a amplitud del cuartil, que na verdade é simplemente a diferencia do cuartil Q3 e o cuartil Q1. O sea, no caso 8, ¿no? Eso que significa que a variación entre Q1 y Q3, ¿no? ¿Sí? O sea, os 50% dos dados, ¿no? Sería de 8.000 reais, ¿no? ¿Sí? Ok. Bien, y aquí tenemos más interpretaciones, ¿no? Menor igual, sí, ya comenté eso, ¿no? Bien, eh, as implicações práticas, né? Orçamento de referências, a mediana de 15.000 é uma boa base para o planejamento. Despensas menores que 11.000, né? Mês econômico. Despensas maiores que o terceiro quartil, 19.000, um mês de alto gasto. ¿Sí? Interpretações voltadas a ciências contábeis. ¿No? Bien, y así como podemos determinar cuartis para dados agrupados sin intervalos de clase, también podemos determinar cuartis para dados agrupados con intervalos de clase. ¿Sí? Y como tenemos intervalos, pues tenemos que brincar con los intervalos. ¿No? Tenemos que identificar a clase donde está o intervalo, a clase en que está o cuartil. ¿No? ¿Sí? ¿Y cómo hacíamos esto para el caso de la mediana? Nos apoyamos de frecuencias absolutas. ¿No? ¿Sí? Entonces reparen de que para determinar el cuartil K, con K igual a 1, 2 y 3, primero identificamos a frecuencia absoluta que contén que sea mayor o igual que K veces N sobre 4. ¿Eh? Así identificamos a clase en que está ubicada un cuartil correspondiente. Identificamos un límite inferior, ¿sí? Ya hicimos a conta de kn sobre 4. Y vamos a usar a frecuencia absoluta anterior, como hicimos para el caso de mediana. Y vamos a precisar la frecuencia simples actual, da clase quiero decir, y amplitud, ¿no? De cada intervalo. ¿Sí? Entonces, vamos a pegar esto que está aquí. Entonces vamos entonces a considerar este ejemplo. ¿No? Lembren que el cuartil quedó y sea mediano. ¿No? Entonces, aquí tenemos esa formulita, ¿cierto? Entonces, y lembre que
Y siempre que para determinar a clase, precisamos calcular k por n sobre 4 y verificar cuál primera frecuencia es mayor o igual que k sobre n más 4. Por ejemplo, ¿qué pasa con Q4? ¿Qué pasa con el primer cuartil? Tenemos 40 dados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el primer cuartil? Pues teníamos entonces 1 veces 40 sobre 4, corta, corta, y fica 10. ¿Eh? 10, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera frecuencia absoluta mayor o igual que 10? Pues 13, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este sería a clase do cuartil Q2, ¿cierto? Clase do cuartil, perdón, Q1. ¿Eh? A clase do cuartil Q1, ¿cierto? A clase do cuartil Q2, pues sería 2 sobre 4 veces 40. Corta, corta, 10 y 10 por 2, 20. ¿Cuál es aquella frecuencia absoluta, aquella primera frecuencia absoluta mayor o igual que 20? Pues no va a ser 5 ni 13, ¿no? Va a ser 25, ¿no? 25 mayor que 20, ¿no? Entonces aquí identificamos a clase respectiva ao cuartil Q2. Y para el caso do cuartil Q3, pues teníamos 3 por 4 por 40, corta, corta, 30, ¿no? ¿Cuál es a clase, o perdón, cuál es la frecuencia absoluta mayor que 30? Pues 35, ¿no? También 40, sí, más precisamos a primera clase absoluta mayor que 30, en un caso 35. Entonces, por ese motivo, este sería a clase de Q3. Clase Q3, ¿sí? Con sus respectivas intervalos de clase, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos entonces Q1? Pues usando la formulinha, ¿eh? Q1 será L, no caso 12, ¿no? Más K por N sobre 4, no caso 1 por 40 sobre 4, que sería simplemente 10, menos a frecuencia absoluta anterior, nuestra frecuencia 13, anterior sería 5, ¿no? Dividido por la frecuencia simples correspondiente, no caso 8, ¿no? E hizo veces amplitud, ¿no? Que sería 4, ¿no? Y así conseguimos el primer cuartil. A conta está aquí. Aquí tenemos un límite inferior, ¿no? Aquí tenemos a frecuencia absoluta anterior. Aquí tenemos a frecuencia simples correspondiente, ¿sí? Y aquí tenemos amplitud y aquí tenemos kn sobre 4. Entonces, haciendo las contas, 14,5. A musiquinha é a mesma para k igual a 2, né? Então, mesma coisa, já temos identificado a classe do quartil 2. Então, temos como límite inferior 16, né? 16. Temos como kn sobre 4, que seria 20. Sí, porque kn sobre 4 sería 2 sobre 4 por 40, ¿no? Corta, corta, aquí me da 10 y 10 por 2, 20, ¿no? Precisamos de la frecuencia absoluta anterior. Nuestra frecuencia absoluta aquí es 25. Anterior sería 13. Entonces, ok, 13. Dividido por la frecuencia simple es correspondiente. Estamos aquí, ¿no? Entonces la frecuencia sería 12, ¿no? ¿Sí? Y multiplicado por la amplitud, que sería 4, ¿no? Pasemos esa álgebra y teríamos 18,333. Y análogamente para el caso do cuartil Q3. Aquí tenemos o cuartil Q3. Vemos que el límite inferior es 20. Vemos que la frecuencia absoluta anterior es 25. ¿Sí? Anterior es 25.
Vemos que nossa frequência simples é 10. Né? E fazendo as contas teríamos 22. Né? Ok? Alguma pergunta, pessoas? Uma dúvida aqui? Sim. Bem, esta história, para o caso dos quartis, sim, é a mesma história para o caso. Bom, aqui deixei exercícios. Né? É a mesma história para o caso dos decis. Sim. Por que digo a mesma história? Porque como calculamos a posición dos quartis? Pues pegábamos K y dividíamos por 4. ¿No? Para calcular os decis, para calcular as posições dos decis, né? Pois pegamos K e dividimos por 10. ¿Sí? E assim iremos obter então as posições dos decis. ¿Sí? Ya sea para o caso sem intervalos de clase y ya sea para o caso con intervalos de clase. ¿No? Para o caso sin intervalos de clase, ya sabemos como calcular os decis. Por exemplo, decis D1, D2, D3, D4, ¿sí? ¿Sí? No caso, o decil D1, por exemplo, né? O decil D1, pues nada más sería K sobre 10 veces N más 1. No caso, K igual a 1. 1 sobre 10 veces N más 1. ¿Cuánto vale N aquí? N aquí vale 8, né? ¿Sí? Então, a história é a mesma. ¿Sí? É a mesma. Sí, é a mesma. Né? Então, calculamos os decis. Para o caso de 1, pues sería 1 sobre 10 veces 9, o sea, 0,9, ¿no? 0,9. Então, isso quer dizer que a posição, sim, do decil, pois seria aquele que está na posição 1, né? No caso, número 8. Sim. Okay. O decil 5. O decil 5 pues, vai coincidir com o quartil 2, ou seja, com a mediana. ¿Sí? Então, calculamos decil 5, 5 sobre 10, 1 medio por n mais 1, estamos calculando a mediana ou o quartil 2, ¿no? ¿Sí? 15. ¿No? E analogamente o decil 9, ou o decil 8, ou o decil 7. ¿Sí? E também para o caso, de dados con clases con intervalos de clase, también vamos a precisar de visualizar eh, a frecuencia absoluta para identificar a respectiva clase. ¿No? ¿Sí? Então, o decil pues será de novo agora K sobre 10 por N e o resto da mesma formulinha para o caso dos quartis. Né? O limite inferior, né? K sobre 10 vezes N, ¿sí? A frequência absoluta anterior, né? A frequência simples correspondente, a amplitude, ¿sí? A fórmula é a mesma. É a mesma. ¿Sí? E a mesma história para o caso dos percentis. Para o caso dos percentis, pues agora seria dividir K sobre 100, ¿no? K sobre 100 veces N, ¿no? ¿Sí? Por ese motivo, para o caso dos percentis, pues sería, bueno, coloqué aquí P, ¿no? K sobre 100, ¿no? Para encontrar as posições para o caso de dados sem intervalos de clase. E para o caso com intervalos de clase, a fórmula é a mesma, né? K sobre 100 por N menos a frequência absoluta anterior dividido pela frequência simples correspondente, amplitude, certo? O limite inferior. Né? ¿Sí? Por exemplo, aqui temos este caso. Queremos calcular o percentil 90. ¿Eh? Percentil 90. Então, o que fazemos? Primeiro calculamos K, no caso 90 sobre 100 veces N mais 1. ¿No? ¿Sí?
Eh, entonces aquí teníamos entonces, eh, aquí está a conta. Esto que está aquí sería K, ¿no? Sería K sobre 100 veces N más 1. En un caso queremos un percentil K 90, entonces no, perdón, estoy confundiendo aquí, aquí sería N mayúscula, ¿no? O simplemente N, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos aquí 90 dividido por 100 veces N, ¿sí? Son 40. Entonces 40 veces 0,90 me da 36. ¿Sí? ¿Cuál es aquella frecuencia absoluta que sea mayor o igual que 36? Pues sería, eh, pues sería última, ¿no? Entonces, consecuentemente, este sería nosa clase a trabajar. Este sería entonces a clase P90. ¿Sí? Ya tenemos aquí nuestra frecuencia, nuestro intervalo, nuestra frecuencia simple, nuestra frecuencia absoluta, a frecuencia absoluta anterior. Ya tenemos todo para montar la formulina. ¿Ok? Bien, mis amigos. Eh, Bem, eu deixei aqui exercícios, sim, para que vocês possam brincar aí com mais calma, sim. Eh, e alguma pergunta, pessoas? Alguma dúvida? Bem, antes de começar com a segunda aula, sim, eh, vamos a fazer um pequeno descanso de 5 minutos, sim, e retornamos para a segunda aula que corresponde a las medidas de dispersión y variabilidad que desde ya pueden bajar aquí o slide, ¿ok? Entonces vamos a hacer un pequeño intervalo de 5 minutos, ¿ok? 5 minutos.
¿Qué pessoal? Vamos entonces ahora a comenzar con con este tópico de las medidas de dispersión o de variabilidades, ¿sí? Ya habíamos analizado cómo localizar los dados, ¿sí? Cómo localizarlos con respecto a media, ¿sí? Vimos a media, mediana, moda, cómo calcular, cómo también hacer cortes, ¿cierto? O quartil, os decís, os percentís, ¿sí? As formulinhas eran as mesmas prácticamente, né? ¿Sí? Eh, y ahora queremos saber qué tan dispersos o qué tan espalhados están los dados con respecto a media, ¿sí? ¿Será que los dados están... ¿Será que una gran cantidad de dados está concentrada en torno da media? ¿O será que están todos espalhados? ¿No? ¿Cómo medir eso? ¿Sí? Es ahí donde entran las medidas de dispersión o de variabilidad, ¿sí? En particular, a desviación padrón. ¿Ok? Bien, bien, veamos entonces ahora las medidas de dispersión. ¿Sí? Entonces, las medidas de dispersión o de variabilidades son estadísticas como a media, como a mediana, como a moda, son estadísticas, como os quartís, como os percentís, como os decís, son estadísticas, ¿sí? Son números que dan una información. Isso é uma estadística, né? Son estadísticas que, no caso, para o caso das medidas de dispersión, indican o grau de afastamento dos dados en relación á media ou ao centro da distribución. ¿Sí? En cuanto a las medidas de posición como a media, mediana, moda, informan un valor típico o central dos dados, las medidas de dispersión revelan cuántos dados están concentrados. Esa palabrinha debería ser importante, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tan concentrados están los dados con respecto a media? ¿No? ¿Sí? Ya no estamos tan interesados en qué tan afastados, más ahora queremos saber qué tan concentrados. ¿Sí? O un caso recíproco. Eh, Tal vez no estén tan concentrados, tal vez estén demasiado espalhados, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo medir eso? Entonces, veremos eh, eh, en breve, ¿no? Bien, las medidas de variabilidad, ¿sí? O de dispersión. Comenzamos con amplitud, un valor conocido, ¿sí? Para el caso de dados, de nuevo, lembre-se que estamos lidiando con dados no agrupados, dados agrupados, ¿cierto? Para dados no agrupados, quiero decir las frecuencias apenas una, o sea, ningún elemento se repite, ¿no? Amplitud nada más será determinar a diferencia do mayor dado menos o menor dado, ¿no? ¿Sí? No caso 8, 10, 12, 14, 16 y 20, pues identificamos los elementos máximo y mínimo y así conseguimos a amplitud. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que o ejemplo de las despensas, ¿no? Elas varían, ¿sí? Varían hasta 12.000 reais, ¿sí? Ya para dados agrupados, o sea, permitimos repeticiones, tenemos dos casos, o aquellos sin intervalos o aquellos con intervalo de clase, ¿no? O sea, o discretos o continuos. Para o cálculo de amplitude continúa siendo o mesmo. Diferencia mayor más diferencia menor, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos esta pequeña tabla de frecuencias con frecuencias mayor o igual que 1, correcto. ¿Sí? Entonces, identificamos un menor valor y un mayor valor. Pues un menor sería 8 y un mayor sería 16, ¿eh? ¿Sí? Ni siquiera meximos con las frecuencias, ¿no? Basta con un valor mayor y valor menor.
Y para dados agrupados con intervalos de clase, pues de nuevo, amplitud sería eh, un límite superior máximo y un límite inferior mínimo, ¿no? ¿Sí? Ya que tenemos intervalos, ¿no? Entonces, un límite máximo pues sería 18 y un límite inferior mínimo pues sería 8. Entonces, a diferencia de eso, ¿no? Y así calculamos la amplitud para el caso de intervalos con agrupamiento, con variable continua, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Eso quiere decir que los dados varían, oscilan, ¿sí? Oscilan en AT 10.000 reais. ¿Sí? Bien, otra medida de dispersión es el desvío medio simples. Desvío medio simples, el medio afastamento medio, ¿eh? ¿Qué significa afastamento medio? En valor absoluto en relación a media. Afastamento medio significa calcular los afastamentos y dividir por el total. ¿Sí? Por eso es afastamento medio. ¿Sí? Son afastamentos divididos por el total. ¿Sí? O sea, los desvíos dividido por n. ¿Sí? Eso es un desvío medio. Desvío medio es un desvío dividido por n. ¿Sí? ¿Sí? Cualquier cosa que sea medio siempre a definición dividido por n. Por ejemplo, custo medio. Custo medio es custo dividido por n. No caso para un problema de cálculo, sería custo dividido por la cantidad de productos a ser vendidos. Ten custo medio, ten lucro medio, ten receta media, en fin. Entonces, para determinar un desvío medio para dados no agrupados, quiero decir, ningún termo se repite, todos poseen frecuencia igual a 1, basta con hacer cálculo de los desvíos dividido por n. ¿Sí? Y para el caso de dados agrupados, quiero decir frecuencia mayor o igual que 1, tenemos aquellos en intervalos y aquellos con intervalos de clase. Entonces, obviamente, como tenemos frecuencias, pues tenemos que considerar las frecuencias. ¿Sí? El desvío medio, ¿qué será? Pues será los desvíos multiplicado por las frecuencias dividido por n. Fue lo que hacíamos cuando calculábamos apenas desvíos. ¿Sí? El desvío que habíamos anotado como d sub i, si no me engano. Entonces, esto sería 1 sobre n veces sumatoria de cada desvío. Y esto que está aquí sería 1 sobre n sumatorio de cada frecuencia veces desvío. ¿Sí? Es lo que calculábamos antes. Antes calculábamos los desvíos. Solo que ahora estamos calculando desvío medio. Esa palabra medio tenemos que dividir entre n. ¿Sí? Y para dados agrupados, ¿sí? ¿Qué hacíamos? ¿Qué xi sub i usábamos para intervalos? Pues usábamos los puntos medios. ¿Sí? Usábamos los puntos medios para intervalos. Porque no tenemos un x específico, tenemos apenas intervalos. Entonces calculamos un punto medio de intervalo. ¿Sí? Y con ese punto medio calculamos los desvíos. ¿Ok? ¿Sí? Punto medio, ¿no? De cada intervalo. Bien, los desvíos medios divídese por n, mesma unidad de dos dados. ¿Sí? El desvío medio posee la misma unidad de dos dados y es más robusto que la varianza a auxiliares. Bueno, de aquí a poco vamos a
falar qué cosa sería variancia, ¿no? Eh, ok, entonces aquí tenemos un ejempliño, ¿sí? Eh, Consideren estos dados xi sub i con respectivas frecuencias. Entonces tenemos 5 dados, calculamos a media, después calculamos los desvíos, vamos sumando y dividimos por n, que sería 5, ¿no? Entonces 12 sobre 5, pues 2,4, ¿no? Sí. Está difícil, ¿no? Es simple, ¿no? Ya para el caso de 100 intervalos, agrupados en intervalos, entonces tenemos los elementos, tenemos sus frecuencias, consecuentemente calculamos los desvíos y para calcular el desvío medio precisamos multiplicar, ¿no?, las frecuencias veces los desvíos, ¿no? ¿Sí? Vamos sumando y dividimos por n, ¿no? ¿Sí? Lembre que aquí o desvío medio eh, he calculado como este cociente, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a precisar, calcular los desvíos veces esas frecuencias, vamos sumando y dividimos por n, ¿no? Entonces daría 12,9. Y para el caso dos desvíos medios, soki con intervalos de clase, o x sub i que vamos a considerar serían los puntos medios de cada intervalo. Bueno, no coloqué aquí. Ah, aquí está observación, ¿no? Para el caso con clases, ¿sí?, usamos los puntos medios, ¿no? Y la formulina sería la misma. Bien, ahora sí presentamos a variancia y el desvío padrón. Eh, a variancia, ¿sí?, puede ser populacional o puede ser con respecto a muestra, ¿sí? Si for a variancia, si vos está calculando a variancia de una muestra, esta es la formulina para encontrar a variancia. Esa varianza, entonces, ¿qué cosa es? Va a ser sumas de desvíos al cuadrado, ¿sí? Son, son las sumas de cada desvío al cuadrado y todo eso dividido por n-1. Lembrando que desvío es xi menos x barra, ¿no? ¿Sí? Esa sería a variancia. ¿Sí? Variancia. ¿Y qué sería a desviación padrón? Pues a raíz cuadrada. Sería o desvío padrón. Eso es para calcular a variancia y el desvío padrón de una amostra. Caso estuviésemos calculando a varianza de una población, entonces sería variancia populacional. Y en ese caso, tendríamos que dividir por n, pero tamaño de la población, ¿ok? Y no por n-1, ¿ok? Entonces, cuidado con esa observación, ¿sí? Si para calcular la variancia populacional, dividimos la población por n, no por n-1, ¿ok? Más para los casos de muestras, que será la mayoría de los casos, dividimos por n-1. ¿Ok? Alias, de una vez por todas, notación, ese cuadrado se llama variancia
de una muestra o varianza amostral, ¿no? Varianza amostral, ¿sí? Y para el caso de la población, pues denotamos como sigma al cuadrado, ¿sí? Sigma es una letra griega, ¿no? Esto sería variancia populacional, ¿sí? Aquí dividimos por n-1 y aquí dividimos por n, el tamaño de la población, ¿no? ¿Sí? A pesar que escribí eso más para frente, más ya quería ir comentando, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es afectada el desvío padrón? Caso, caso sumemos o subtraemos los dados por un número, no va a alterar un desvío padrón, ¿sí? Si consideramos los elementos, los dados, y sumamos o subtraemos más una constante, los desvíos padrones van a continuar siendo los mismos. Más si multiplicamos por una constante, será multiplicado también por esa constante. ¿Ok? Bien, aquí tenemos un ejemplo para dados no agrupados. Consideremos estos dados, ¿sí? No agrupados, sería frecuencia 1, n igual a 7, ¿no? Entonces calculamos a variancia. Y a variancia era los desvíos al cuadrado. Vamos sumando los desvíos al cuadrado dividido por n-1. Entonces precisamos los desvíos. Aquí están los desvíos. Primero calculamos obviamente a media, ¿sí? Para el caso de dados no agrupados, a media, o sea, a media aritmética simples. Después calculamos los desvíos de sub i, ¿no? Y después calculamos los desvíos al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos su termo 40, ¿no? Entonces el primer desvío sería 40 menos 53, o sea, menos 13. Primer desvío, d1, ¿no? Y d1 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, 169. ¿No? Siguiente dado, 45. 45 menos a media, menos 8. Y menos 8 al cuadrado, 64. ¿No? Siguiente, 48 menos a media, menos 5. Menos 5 al cuadrado, 25. ¿No? Y así vamos coleccionando los desvíos al cuadrado. ¿Sí? Aquí tenemos los desvíos y aquí tenemos los desvíos al cuadrado, ¿no? Y a varianza será a suma de los desvíos al cuadrado dividido por n-1, en un caso dividido por 6, ¿no? ¿Sí? Y así conseguimos a varianza. Y a raíz cuadrada a desviación padrón. Eso para el caso de una muestra, ¿no? Si estos dados representasen una población, entonces tendríamos que dividir ya no por n-1, más ahora dividir por el tamaño de la población. Dividir por n, en un caso dividir por sech. Y así conseguimos a varianza populacional y consecuentemente a desviación padrón populacional. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Y cómo interpretamos esto? Para el caso principal, ¿no? Para el caso de las amostras, ¿sí? ¿Qué significa este numerito? ¿Qué significa el desvío padrón? Es un error, ¿sí? Es como los dados están afastados. Cada valor de x
se afasta da media en cerca de 10,25 unidades. ¿Sí? Son os erros, né? En outros livros, vocês podem encontrar o desvio padrão como sendo mais menos. ¿Sí? Son os erros de cada dado, ¿cierto? No sé si vocês já viram tem aquelas consultas populacionais, né? Ah, eh, vamos a fazer um estudo sobre a preferência dos refrigerantes, né? Vemos que o 30% da população gosta do refrigerante Coca-Cola, por exemplo, ¿sí? Com uma margem de error de 2%, ou seja, mais ou menos 2, né? O desvio padrão, ¿sí? Então, o desvio padrão, ¿sí?, nos permite visualizar qué tan afastados están os dados. ¿Sí? Obviamente, un desvío padrão bem maior, implicaría de que os dados están pois bem espalhados, né? A ideia é que enquanto o desvio padrão for pequeno, quer dizer que os dados não estão tan espalhados, estão concentrados, ¿sí? Están quase juntos, certo? Están concentrados, ¿sí? Então, dependendo de que o desvio sea menor, ¿sí?, bem pequeno, diremos que os dados estão bem concentrados, né? Estão quase um colado do outro. Se fosse um número muito eh, um número bem amplo, né? Quer dizer que os dados estão totalmente dispersados, afastados um do outro, certo? ¿Sí? Típico este gráfico, por ejemplo, ¿no? Veremos eso en regresión lineal, ¿no? Aquí tenemos dados. Piensa que existen aquí dados, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Son dados. Entonces, podemos construir una recta, ¿sí? Reparen de que cada dado está afastado da recta una distancia, ¿cierto? Una distancia que sería que representaría el error dos dados, ¿sí? ¿Qué tan afastados están los dados con respecto a esa recta? ¿Sí? Vemos que los puntos están concentrados en torno de esa recta. Entonces podemos decir que esos puntos presentan un fenómeno lineal. ¿Sí? Mas si tuviésemos este otro caso, que tenemos, no sé, un monte de dados, ¿no? ¿Sí? Aquí no da para decir que esos puntos están presentando un fenómeno lineal, porque tenemos dados muy afastados, ¿sí? Muy afastados, ¿no? ¿Sí? O erro es mayor, ¿no? Entonces los dados están dispersos, ¿sí? Están espalhados, ¿no? Entonces la idea es de que los dados estarán concentrados desde que el desvío padrón sea menor. ¿Ok? Bien, para dados no agrupados, entonces basta con calcular a formulinha, ¿cierto? Para calcular la variancia y a raíz cuadrada para calcular el desvío padrón. ¿Ok? Y para el caso de dados ya hicimos esto, ¿no? Sí. Sí, este aquí sería otro ejemplo, ¿no? Este otro ejemplo. Para el caso ahora de dados agrupados sin intervalos de clase. Entonces tenemos como presencia frecuencias. ¿Sí? Ya sabemos cómo calcular a media para el caso de dados agrupados sin intervalos de clase. Nada más era multiplicar por las frecuencias, ¿no? Y dividir por n, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está definida la variancia? Pues a variancia nada más sería
a suma das frecuencias veces os desvíos al cuadrado, ¿no? Y todo dividido por n-1, caso for variancia amostral, y dividido por n, caso for variancia populacional, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y de nuevo, a raíz cuadrada pues será un desvío padrón, ¿no? ¿Sí? ¿Esta es la única forma de calcular la variancia? No, tengo otra forma. Aquí también tenemos otra forma de calcular la variancia. ¿Sí? Apenas en termos da media al cuadrado y en termos dos productos, frecuencia por x sub i al cuadrado. Este cuadrado apenas está impactando a xi, cuidado, ¿sí? Xi al cuadrado. ¿Sí? ¿Okay? Entonces aquí tenemos dos formas de calcular a variancia. Dos formas. Entonces, alguien está pidiendo para entrar aquí. Ok. Ok. Entonces, como estaba comentando, para populacional dividimos por n y para mostrar dividimos por n-1. Aquí tenemos una tabelilla. ¿Sí? Y para calcular a variancia, ¿qué precisamos? Para el cálculo de la variancia, precisamos de calcular era a suma das frecuencias multiplicado por los desvíos al cuadrado dividido por n-1. ¿No? Entonces, ok, identificamos las frecuencias, calculamos los desvíos, elevamos al cuadrado, multiplicamos, sumamos y dividimos. ¿Sí? Aquí tenemos la tabelilla. Aquí tenemos los dados, las frecuencias. ¿Sí? Precisamos dos desvíos al cuadrado y su producto. ¿No? Entonces, ya tenemos a media. ¿Sí? Entonces ya podemos calcular a variancia. ¿Sí? Aquí está. Entonces, a variancia será sumatoria de las frecuencias por desvíos al cuadrado, o sea 147,8, ¿sí? Dividido por n-1, que sería 20-1, 19, ¿no? ¿Sí? 19, ¿no? ¿Sí? Y así calculamos a variancia. Y fin de historia. Ahora, si você no gustó de esa forma, beleza, usa aquella otra forma alternativa, ¿sí? Aquella otra forma alternativa, ¿no? Mas para ese fin você precisa calcular as frecuencias multiplicado por xi al cuadrado menos n veces x barra al cuadrado sobre n-1. Entonces, ok, ya que tenemos la tabla, calculamos, precisamos de xi al cuadrado por fi. Ok, si aquí está xi, calculamos xi al cuadrado, multiplicamos por la frecuencia, o sea, fi xi al cuadrado, ¿sí? Ya está. Menos n x barra al cuadrado. Entonces, sería entonces considerar a suma de fi xi al cuadrado, o sea, este cara sería a suma de esta columna. Colocar aquí otra cor para diferenciar. Esta cor. 3474. ¿Sí? Ok. Menos n, que ya sabemos, x barra, que ya sabemos, al cuadrado, dividido por n-1. ¿No? ¿Sí? Esa es otra forma de calcular a variancia. ¿Sí? Dos formas, ¿no? Tal vez una sea más corta que la otra, dependiendo de los dados. ¿Sí? ¿Sí? Más ahí se montan a tabla y ustedes ven qué técnica favorable para ustedes. ¿Ok? Bien. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Esto fue para el caso sin intervalos. Y para el caso con intervalos,
Aquí tengo otro ejemplo. Este que es aquí otro ejemplo. Yo coloqué dos ejemplos por cada caso. Para el caso con clases, con intervalos de clases, ¿eh? De nuevo, eh, las fórmulas siguen siendo las mismas, ¿eh? Siguen siendo las mismas, ¿sí? Só que, ¿quién fue su papel de xc? Era el punto medio, ¿no? ¿Sí? Lembre que para el caso de intervalos con clase, o xc aquí sería el punto medio, ¿cierto? Punto medio do intervalo de clase. ¿Sí? Para intervalos de clase, o xc es representado pelo ponto medio, ¿no? De cada intervalo de clase, ¿no? ¿Sí? Misma cosa para a forma alternativa. Entonces, de nuevo, tenemos aquí este caso de estaturas, ¿sí? Eh, Tenemos las frecuencias respectivas. Entonces, calculamos las frecuencias, identificamos los x sub i, que serían los puntos medios, ¿eh? Puntos medios. Calculamos los productos y así calculamos a media x barra. Porque para calcular a variancia precisamos la media x barra, ¿no? Y ahora calculamos los desvíos, ya sea desvío al cuadrado y desvío al cuadrado por la frecuencia, ¿no? Calculamos la suma y ahora sí ya podemos eh, determinar a variancia, ¿no? ¿Sí? A variancia era S al cuadrado era a sumatoria de cada frecuencia veces los desvíos al cuadrado sobre n menos 1. Esa era la variancia, ¿no? Y consecuentemente o desvío padrão pues será a raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? Que precisamente lo que estamos aquí calculando, ¿no? ¿Sí? Entonces sustituimos y pronto ya conseguimos un desvío padrão. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo para el caso de con clases. Calculamos los puntos medios, ¿no? Calculamos ahora, trabajamos con esos puntos medios, xc aquí sería punto medio mi, ¿no? ¿Sí? Calculamos los desvíos, desvíos al cuadrado por las frecuencias y con eso calculamos x barra y calculamos también a variancia, ¿no? Ya sea de forma original o ya sea de forma alternativa. ¿Sí? ¿Okay? Una pregunta, pessoas? ¿Dúvidas aquí? ¿Pessoas? ¿Dúvidas? Bien. Bueno, ya había comentado, ¿no? Más voy a repetir aquí básicamente cómo interpretar un desvío padrão, ¿sí? Entonces el desvío padrão me dice qué tan concentrados están los dados. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un desvío padrão populacional, ¿no? Que también sirve para interpretar el desvío padrão para el caso de amostras. Si esta for a media, ¿no? Entonces, ¿qué significa considerar un intervalo de x barra menos sigma até x barra más sigma? X barra, o sea, a media menos a desviación padrão até x barra más a desviación padrão. Eso, mis amigos, va a me concentrar esta región, ¿cierto? ¿Sí? Esa región corresponde ao 68% dos dados. O sea, no intervalo desde x barra menos sigma até x barra más sigma, o x barra menos desviación padrão até x barra más desviación padrão, aquí están concentrados el 68% de todos los dados. ¿Sí? ¿Qué pasa si consideramos ahora un intervalo x menos dos veces?
x menos duas vezes desviação padrão. Pues aqui teríamos uma região maior, né? ¿Sí? Uma região maior. A região maior concentra o 95% dos dados. ¿Sí? Dos dados, né? Y finalmente, ¿qué pasa si consideramos x barra menos 3 veces o desvío padrão? Ou seja, a média menos 3 veces o desvío padrão até a média menos 3 veces, até a média mais 3 veces a desviação padrão. Isso vai me concentrar un total de 99,7% de todos los dados. Esta curva, meus amigos, esta curva que parece un sino, ¿sí? Tem nome. É o sino de Gauss. Ok? Esto que está aquí é o sino de Gauss. Que tem a ver com as distribuições normais que iremos analisar más para frente. ¿Sí? Okay. Bien. Bien. Então, para o caso das despensas, né? Se estes são os dados e se o desvio padrão foi de 3,17, quer dizer que cada despesa difere de 3,16 mil reais da média. ¿Sí? Okay. Bien. Bien. Y finalmente, o coeficiente de variación. ¿Sí? O coeficiente de variación. O coeficiente de variación también permite medir qué tan afastados están, só que dois tipos de dados diferentes. ¿Sí? Sirve para comparar dois dados. Para cada dado, ya sabemos cómo calcular o desvío padrão. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo saber si este grupo de dados está más concentrado que este otro grupo de dados? ¿Cómo comparar? ¿Sí? ¿Cómo comparar? Por ejemplo, aquí tenemos unos dados X. ¿Sí? Aquí tenemos unos dados X cuya media correspondente es 10 y cuya desviación, ya sea padrão o ya sea populacional, es 2. Por ejemplo, populacional, por ejemplo. Y aquí tenemos unos dados Y con media 100 y desviación 5. ¿Sí? Son dos dados diferentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo comparar? ¿Cómo saber cuál de ellos los dados están más concentrados? Repare que había falado para vocês, né, de que en cuanto menor sea o desvío padrão, quer dizer que os dados estarán cada vez más agrupados, más juntos, ¿cierto? ¿Sí? Reparen de que para os dados X, o desvío, no caso populacional, é 2. E para os dados Y, o desvío é 5, né? Então, certamente, 2 é menor que 5. ¿Sí? Entonces podríamos decir que, entonces eso quiere decir que los dados da variable X están más agrupados, más juntinhos, ¿sí? Más juntos que los dados da variable Y, ¿no? Errado. Errado porque aquí a desviación es 2 con respecto a media 10. Quiere decir que los dados están distribuidos, ¿sí? Están distribuidos a una distancia 2 da média, que é 10. Mas para o caso da variável y, a média é 100 e o desvio é 5. Então, 5 comparado com 100, certamente o desvio é maior 5 que 2, né? No entanto, o desvio é menor nas variáveis y. ¿Sí? Aquí os dados en y están dispersos en menor proporción que a variable en X. ¿Sí? Eso compara proporción, ¿no? 2 a 10 como 5 a 100, ¿cierto?
a proporção é maior na variável x e a proporção de afastamento dos dados é menor na variável y. Né? Então, como comparamos quais grupos de dados estão mais afastados que os outros? Via o coeficiente de variação. O coeficiente de variação simplesmente permite comparar. ¿Sí? Permite comparar. No caso seria, é dado definido por o desvio padrão dividido pela média, e isso multiplicado por 100%, caso seja dados de uma amostra, ou a média populacional, caso população. Né? Para nosso caso, usamos a média da amostra. Né? Então, verifiquemos os coeficientes de variação para cada variável x e y. Então, por exemplo, aqui, né? Aqui temos estes dados com média 12 e desviação 3,16. Né? E aqui temos estes outros dados com média 13,9 e desvio 2,79. Né? Calculamos os respectivos coeficientes de variação e vemos que, apesar que a desviação e vemos que o coeficiente de variação com respecto à variável x barra é 26,35%. ¿Sí? E com respecto a esta outra variável que corresponde a estes outros dados, né, seria de 20,07%. ¿Sí? Então, como medimos? O segundo conjunto, ¿sí? Tem menor coeficiente de variação. Logo, os dados estão dispersos, sim, mas não tão dispersos que os outros dados. ¿Sí? Para o caso do exemplo inicial, né, que seria o coeficiente de variação com respecto à variável x? Pois seria dividir 2 sobre 10 multiplicado por 100, claro, né? Multiplicado por 100%, isso me dá 20%. E o coeficiente de variação com respecto à variável y, pues seria 5 sobre a média, que aí é 100, né? A média é 100, multiplicado por 100%. Isso me dá 5%. Então, aqueles dados que possuem menor coeficiente de variação indicam que os dados estão mais concentrados que a outra variável. ¿Sí? Apesar que a desviação padrão aqui é 2 e aqui é 5, e consequentemente 2 menor que 5, no entanto, o coeficiente de variação me diz que grupo, que dados está mais concentrado que o outro. ¿Sí? Vemos que o coeficiente de variação aqui é 5%, né? E aqui 20%, o menor está aqui. ¿Sí? Os dados da variável y estão muito mais próximos que os dados da variável x. ¿Sí? Então, o coeficiente de variação permite comparar os afastamentos dos dados para dois grupos, ¿sí? para duas amostras. Ok? Bem, meus amigos. Bem, bom, aqui tem um resumo de tudo o que vimos hoje, ¿sí? Deixei aqui exercícios para vocês brincar, né? Então, já analisamos então a média, a moda, a mediana, ¿sí? A amplitude, amplitude interquartil, né? A variância, desvio padrão, coeficientes de variação, correto? Então, aqui tem exercícios para que vocês possam ir praticando. Alguma pergunta, pessoas? Alguma dúvida? Não? Bem, meus amigos, vamos então a parar por aqui, sim? E continuamos então na terça-feira, ok? Desde já, obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau! Tchau, meus amigos, tchau, tchau. Que eu fecho aqui a chamada.
Chao, personas. Chao, chao, chao. Chao, mis amigos. Chao. Chao, Brian. Chao, pessoas. Acabó aquí.